Bueno, estamos nuevamente en el segundo bloque de esto que es el replicatorio. Edu, Muy bien, sí. Bueno, una interesante conversación acabamos de tener con el doctor Carrena, que esperamos que se repita en orden a otros temas que también revisten importancia del área de la salud. Eh, Estamos viviendo un momento de una circunstancia muy particular. Hoy el país, como todas las circunstancias que nos tocan, ¿no? Siempre son circunstancias particulares, si no la vida sería una calecita, sin sería duda, repetitiva, sin ¿no es duda. cierto? Bueno, pero no quiero dejar de mencionar Además, disculpame, pero se nos pasó saludar al doctor Rena, que ayer ha sido el Día del Médico, así que saludamos a todos, también a todos los médicos amigos bueno, en, en- bueno, en la persona de un gran Rena. abrazo para los amigos, exactamente. Bueno, y no quiero dejar de mencionar, antes de pasar a abordar los temas del segundo bloque, dos hechos muy relevantes de la jornada de hoy: la cara y la cruz de una moneda que a veces cae de una forma y a veces cae de otra. Ujú. No dejar de mencionar que la Corte Suprema rechazó la aplicación del 2 por 1 para los delitos de lesa humanidad, con lo Ajá. cual revirtió su propio fallo del año 2017, y con esto hace que todos los condenados actuales y futuros relacionados con la represión en los años de fuego, en los años de hierro, eh, no accedan a este beneficio y purguen condena completa. Ujú. Eso es muy interesante porque la verdad que habla de una vuelta a la consideración de la dignidad humana como la comprendemos los que creemos en las libertades y en, y en los derechos de las personas, Sin más duda. allá de que porten un uniforme y también un arma. Y la contracara de esto es la autorización del Ministerio de Seguridad a, a las fuerzas de seguridad a disparar a personas sospechosas sin dar la voz de alto, y ante la sola presunción de, de que se trata de personas peligrosas, inclusive a sus acompañantes. Ajá, sí. ¿Eh? Sí, sí, Por lo sí. tanto, esto es muy grave. Obviamente que instala en la agenda un tema que le interesa explotar al gobierno, que es el tema de la seguridad, pero que entre perder las próximas elecciones y discutir este tema de fondo que hace a la vida cotidiana de las personas, y prefiero seguir luchando, digamos, ¿no? Esta es mi posición, por lo menos, ¿no? Sin duda. Así que bueno, quería marcar estos dos temas como dos de los más relevantes. Hay otros que han sucedido durante esta jornada y la semana pasada, pero bueno, eh, pasar rápidamente al segundo tema que habíamos preparado para hoy. Le pedimos a Anita si puede ser una suave cortinita para que podamos relajarnos y avanzar en el tema que hemos traído para hoy. Bueno, ya estamos para abordar este tema que justamente es el tema eh, de los flujos migratorios y el impacto que los movimientos de grandes masas humanas genera en los países que son receptores, obviamente, ¿no? Exacto. Es un asunto que ha sucedido a través de toda la historia de la humanidad, ¿no? Exacto. De hecho, no hace muchos siglos que hemos adoptado el sedentarismo como modo de vida, ¿no? Nuestros orígenes hablan de pueblos nómades, se trasladaban a lugares donde podían encontrar comida y agua Exacto. cuando escaseaba en el lugar donde estaban parando. Entonces, no es una actividad ajena a la naturaleza humana. El tema es que en los últimos años hay un fuerte debate por el pánico de todo tipo, pero el pánico moral fundamentalmente, que genera la aparición de migrantes que vienen
de países pobres o de países en donde se desarrollan conflictos religiosos o raciales o políticos, o países que han sido fuertemente impactados por las crisis económicas locales, hacia los lugares en donde el nivel de vida, el estándar de vida, garantiza otra forma de vivir, o por lo menos asegura la posibilidad de encontrar una oportunidad de ganar un sustento o de encontrar una forma de vida económicamente rentable, ¿no? Exacto. Así es que este es un problema que no solamente se vive en muchísimos lugares del mundo, porque imaginémonos en todos los lugares en donde hay conflictos religiosos, uno inmediatamente piensa en Medio Oriente, inmediatamente piensa en algunos países asiáticos, en el África, los temas de tribus en el África, los temas políticos en la mayoría de los países del mundo, por ahí temas políticos de intolerancia profunda y sostenida, no en todos, pero en un alto número, fundamentalmente los países pobres, ¿no? Sí. En donde estamos incluidos, obviamente, ¿no? Sí. Y hay que hablar del impacto que generan las aventuras militares de las grandes potencias en algunos países, ¿no? Particularmente lo que ha sucedido en los países musulmanes de Medio Oriente hasta llegar a Afganistán, ¿no? Exactamente. ¿Me ibas a decir? No, digo eso, remarcarte eso, esta carrera armamentista y esta locura de las grandes potencias por el tema de la guerra, que bueno, lógicamente hace que hace poco hemos vivido lo de Siria, ¿no? Sí, absolutamente. Y estamos en este momento viviendo circunstancias que por lo menos invitan a la reflexión, con la procesión de hondureños que se dirigen a la frontera norteamericana, que ya han llegado ahí, que están tratando de ingresar a los Estados Unidos, casi como una devolución de gentilezas, ¿no? Claro. Los hondureños deben estar pensando, ustedes nos entregaron la miseria en la que vivimos, porque durante muchísimas décadas nos sojuzgaron y se llevaron nuestras riquezas. Bueno, ahora nosotros queremos ver si compartimos un poco su estándar de vida, porque nos lo merecemos después de todo lo que se llevaron, ¿no? Claro. Ese sería el esquema, ¿no? ¿Cómo se va equilibrando la balanza? Sí. Bueno, este tema migratorio no solamente causa reacciones fuertes en Estados Unidos, como la construcción del muro que está erigiendo en este momento Trump para separar México, la frontera de México, de la frontera norteamericana, que es donde se encuentran estos hondureños y otros centroamericanos que se integraron a esa manifestación para ingresar a Estados Unidos, sino que también afecta a otros países centrales, particularmente Europa, y en alguna medida también lo ha padecido Australia, o lo ha atravesado Australia no hace muchos años atrás, que se vio casi compelida por la presión social interna a radiar a los migrantes afganos, básicamente afganos, que llegaban a sus costas, a unas islas alejadas de la isla principal de Oceanía, que es Australia, y bajo casi un régimen de prisiones, ¿no? Hay algunos lugares, por ejemplo la isla de Manus, conocida como la Guantánamo australiana, ¿no? O sea, imaginémonos lo que sucede en esos lugares, el desastre sanitario que es. Qué pena que no está el doctor Rena para acompañarnos en este análisis. Exacto. Suicidios, muertes entre los que viven ahí, no hay alimentos. Bueno, es una situación muy conflictiva desde el punto de vista de la vida de esas personas, pero además para cualquiera que mire desde afuera, si no siente un golpe en su alma respecto de esto, es como si no tuviera signos vitales, ¿no? No, claro, porque el tema, si uno lo analiza, lamentablemente siempre se ve desde como bien lo define Bauman, ¿no? Extraños
llamando a la puerta, pero no se tiene en cuenta, digo, el tema de los derechos humanos de esas personas, ¿no? Absolutamente, ese es el eje del problema, ¿no? Porque esto de extraños llamando a la puerta, como si fue el libro de Bauman al que hemos accedido en estos días, ese estupor que sienten las personas al encontrarse que hay unas personas que no conocen, unas personas de otra cultura, de otro idioma, de otro color de piel, pobres, además, muy pobres, que vienen a buscar una oportunidad de vida, que están instalados en la puerta de tu casa o en tu vecindario, en tu barrio, ¿no? Claro. Y eso me parece que genera reacciones, ¿no? Y estas reacciones a veces toman forma de normas y, bueno, ya hemos visto de construcciones, ¿no? No, por supuesto. Digo, tenemos en esto, digo, tenemos los ejemplos claros que han pasado acá en Argentina, por ejemplo, con la modificación que se pretendió desde el gobierno nacional a través de un decreto del año 2017, que bueno, todavía está en discusión su constitucionalidad, respecto de la posibilidad de excluir a los inmigrantes, ¿no? Absolutamente, sí. Bueno, apelando a quien tenemos ubicada en el centro del mundo europeo, que es Ana Laura, le preguntamos qué situación estaba viviendo Europa, porque apareció el jueves de la semana pasada una información en un diario de Buenos Aires acerca de que Italia había endurecido su ley migratoria y había una posibilidad de expulsar sin papeles, a los sin papeles. En este momento Italia es la única puerta de entrada de la inmigración, particularmente africana y de países provenientes de países musulmanes, que dejó abierta la comunidad europea. Todos los demás países tienen cerradas sus fronteras para cualquier flujo migratorio que no tenga papeles, básicamente, claro, ¿no? Que no venga con un certificado de inmigración, un certificado de trabajo, lo que fuera. El único lugar donde podían entrar es por Italia y bueno, esto viene a ponerle un freno y a cerrar definitivamente las fronteras de la Comunidad Europea al requerimiento humanitario de los países que le son vecinos, digamos, porque los que están llegando son los que están en la cuenca del Mediterráneo, o sea, cerca de ellos, claro, cerca de él, ¿no? Así que a partir de la aprobación de ese decreto, consultamos a Ana Laura, que está allá en Italia, para que nos contara qué es lo que ella conocía, y le vamos a pedir a Anita, nuestra operadora, que por favor nos ubique el primer audio que tenemos preparado para hoy, que es un breve audio que nos ubica en el tema central de lo que se está discutiendo hoy en Italia. ¿Podemos escucharlo? Muy buenas tardes. Hoy, continuando con el segmento de información desde el viejo continente, les traigo un tema que ha juntado muchas críticas, tanto en Italia y Europa como en lo que he podido ver en algunos medios argentinos. Se trata del decreto sicurezza o decreto seguridad. Este decreto es una medida que propuso el ministro Matteo Salvini y que además la prometió durante su campaña electoral. Recordemos, como hablamos la semana pasada de Salvini y de Maio, Salvini es el representante en el gobierno de uno de los partidos que obtuvo la mayoría en las últimas elecciones, que es la Lega Nord, y que acordó con el movimiento Cinque Stelle para la conformación final de un gobierno. Para meter blanco sobre negro hay que hacer algunas aclaraciones sobre este decreto, porque no solo se trata de una medida que va dirigida a los inmigrantes, sino que su objetivo principal es la seguridad del país e incluye a la inmigración justamente como uno de los conflictos a resolver. Pero en sí, el proyecto que se convirtió en decreto y en ley, también hace referencia a temas como terrorismo, mafia, entre otros temas.
Pero como lo que está cuestionado es en la parte referida a la inmigración, vamos a hablar justamente de eso hoy. ¿Qué es lo que propone la medida específicamente? Esta medida impone nuevas reglas para la inmigración en general. Tengamos en cuenta que estas reglas no son ajenas al resto de los países europeos, porque algunas de ellas ya se aplican en otros países. El problema surge que porque en Italia hasta el momento no se habían aplicado. Las voces más críticas al gobierno predicen un aumento del número de los inmigrantes ilegales debido a estas modificaciones que impone la ley, y lo denuncian como una medida inconstitucional basándose en que no contempla el derecho a inocencia hasta la sentencia definitiva. En cuanto a las voces favorables a la medida, hay algunos expertos, como por ejemplo la profesora Ginebra Serrina Feroni, que es una profesora de Derecho Constitucional italiano en la Universidad de Florencia, indican que lo que la medida hace es intentar conjugar el control del flujo migratorio con los derechos auténticos de las personas que solicitan asilo, respetando las reglas y garantizando el orden y la seguridad pública. Justamente ella, que es profesora de Derecho Constitucional, dice que respecto a la inconstitucionalidad esto no es tan así, porque la inocencia, esta sentencia previa, no se antepone al principio de prevención de delitos, por lo que la medida sería constitucional. Además agrega que antes de llegar a las cámaras, el decreto fue firmado por el presidente de la República. ¿Cuál es el rol del presidente de la República en Italia justamente ante este tipo de medidas? Es vigilar la constitucionalidad de estas normas que se envían al Parlamento. Una vez aprobada, como en este caso, el decreto vuelve a manos del presidente para la promulgación. Si él quisiera hacerlo, tiene toda la autoridad para hacer un segundo control sobre esta constitucionalidad. Y en el caso de que encuentre irregularidades, puede mandar la medida de vuelta a las cámaras para realizar modificaciones. Mira vos, bueno, ahí sí. Tenemos con un testigo cercano cuál es el panorama que nos relataba ese despacho que fue publicado en un diario de Buenos Aires. ¿Me querías decir? No, digo, en el mismo sentido también acá en Argentina, con este decreto 70 del año 17, también digo ha habido una importante modificación respecto de la posibilidad de exclusión de los inmigrantes, ¿no? Uh-huh. Claro, bueno, es una cosa de debate permanente, ¿no? Hay un debate permanente acerca de si en las provincias del norte, por ejemplo, se debería dar atención a bolivianos y paraguayos que cruzan la frontera en los hospitales. Bueno, ¿no? acá lo tenés con los chilenos. Con los chilenos en Lago Mayores, sí. Ay, tengo entendido que se utiliza mucho, ¿no? El Lago Mayores, también tenés, por ejemplo, algunos, se calcula más o menos entre un 10 y un 15% los extranjeros que están dentro de los programas oncológicos, por ejemplo. Es un dato, ¿no? Digo, sí. Conversándolo la otra vez, planteaban el tema de decir por qué los extranjeros tendrían que tener esta atención cuando en su país no se la da. Bueno, digo, me parece que volvemos a lo mismo, ¿no? Al tema de los derechos humanos respecto a estas personas. Digo, no dejan de ser personas más allá de su nacionalidad o de su pertenencia territorial. Es un ser humano. Sí. Bueno, además tiene una doble cara esta argumentación. Y los mismos que dicen que debería tal vez limitarse los beneficios humanitarios a los inmigrantes, el mismo perfil ideológico y podríamos decir pertenencia social, tienen aquellos que aprovechan a los inmigrantes como mano de obra barata. Claro, exactamente. Porque además no están protegidos con las leyes del país, con lo cual una persona que tampoco tiene... es para discutirlo, digamos, porque si no tienen papeles, como vos bien decís, no tendrían la protección de vida porque no tienen radicación, ni tienen ciudadanía, ni nada de eso. Entonces, se torna complicado, ¿no?
El tema es que hay ciertos sectores poblacionales que desde lo ideológico caen en posiciones xenófobas o racistas o chauvinistas y todo esto, y además son perfectos aliados de los patrones que necesitan mano de obra Claro. barata cuando se produce un proceso eleccionario, porque estos conservadores pobres, podríamos decir, acompañan los planteos de los conservadores burgueses, ¿no? Por decirlo en términos hasta marxistas, ¿no? Entonces, claramente esto nos está alertando acerca de qué pasa con nuestras conciencias, ¿no? Ahí leíamos en ese libro un párrafo de una declaración del Papa Bergoglio que decía: ¿alguien de nosotros lloró hoy por el desastre humanitario del mundo? ¿No? Habría que planteárselo, ¿no? Claro. Bueno, para cerrar me gustaría terminar con el informe de Ana Laura y nos despedimos. Perfecto. ¿Escuchamos el audio 2? Sí. También limita el actual sistema en el que participan asociaciones no gubernamentales y los municipios. Y por otra parte, extiende la lista de delitos por los cuales el país puede rechazar una solicitud y prevé una reducción de la protección humanitaria con una expulsión inmediata para los solicitantes de asilo que cometen delitos graves. En el primer caso, respecto de la limitación del sistema actual, uno de los más perjudicados, por ejemplo, sería el centro de acollencia, que sería el centro de recepción de solicitantes de asilo de Bérgamo, donde efectivamente funciona este sistema. Ahí se encuentran alojados 22 solicitantes de asilo que tienen entre 20 y 30 años, ninguno de ellos ha cometido delitos al momento, pero con esta nueva ley podrían ser deportados a sus países de origen hasta que se resuelva su situación como inmigrante. En sí, la nueva ley prevé que Italia puede negar la protección internacional, incluso a aquellas personas que ya la obtuvieron, y la puede negar a todos los solicitantes que han cometido delitos y que han obtenido una sentencia definitiva. En el elenco de estos delitos podemos encontrar condenas como lesiones graves, mutilación genital, violencia sexual, homicidio, robo y extorsión, entre tantos otros. Pero la realidad nos dice que las consecuencias positivas o negativas se van a ver recién una vez que sea aplicada esta ley. El nivel de burocracia que se maneja en Italia para todo es tan alto, sobre todo en el sistema de inmigración, que en algunos casos, por eso la ley hace referencia a esto justamente, en algunos casos, los solicitantes, que no tienen intenciones de hacer las cosas bien claramente, permanecen en el país y son detenidos y condenados por más de un delito durante su permanencia. Y en otros casos, estos solicitantes encuentran un trabajo en regla y obtienen el permiso de permanencia en el país por haber obtenido este trabajo en regla antes que obtener el permiso como solicitante de asilo. Por eso digo que tenemos que esperar a ver, una vez aplicada la ley, cuáles son las reales consecuencias que va a traer. Y respecto al tema que nos ocupó la semana pasada, la ley de presupuesto para el año próximo, el gobierno aún está evaluando las modificaciones que haría sobre la ley propuesta para que esta semana pueda llegar al Parlamento y sea tratada. Por mi parte es todo, me despido hasta la semana que viene. Bueno, Edu. Escuchábamos a Anita Laura desde Padua, Italia, dándonos un reporte sobre este tema que me parece muy de actualidad, y muy a flor de piel en el mundo entero. Sin duda. Porque
nosotros lo vemos ahí en Italia, pero bueno, hace 2 meses atrás, unos guardias fronterizos franceses detuvieron a unos inmigrantes africanos en ese pueblo fronterizo que en la frontera con Italia. Los detuvieron y después de golpearlos, los depositaron en Italia. Ajá. O sea, porque en Francia no podían seguir, Claro. ¿sí? O sea que esto no sucede nada más que en un par de lugares en la Tierra, no, sucede en cualquier lugar del mundo. En todos Y lados. la catástrofe humanitaria que vive Honduras, o que vive Siria, o que vive Afganistán, o que vive cualquier país africano que nos podamos imaginar, se reproduce y se multiplica en las grandes ciudades y en los países centrales fundamentalmente, ¿no? Sí, sin duda. No quería dejar pasar un hecho acontecido este domingo que tiene mucha relación con esto, y es que un partido xenófobo y racista ha adquirido el 10% de los votos en Andalucía, en España. Ujú. Si bien ellos han cuidado las formas políticas y han manifestado que no comparten la visión de la filosofía nacional socialista, ni el racismo antisemita, ni mucho menos, sus miembros se alejaron del Partido Popular justamente por planteos relacionados con los temas inmigratorios. O sea, esta es una ola que está presente en todos los países del mundo. La Liga Norte en Italia es el ejemplo, el gobierno húngaro es otro ejemplo, y así siguiendo, casi todos los países del mundo tienen este problema hoy, ¿no? Exactamente. Puede ser que no lo tengamos nosotros. No, Diga, yo creo que acá en Argentina tenemos otros problemas que no creo que sean de la gravedad que está viviendo Europa o en el caso de Estados Unidos. Pero también es bueno recordar la Constitución Nacional, que en eso respeta mucho el derecho de los extranjeros. Para todos aquellos hombres de buena voluntad que quieran habitar en suelo argentino, que quieran venir a trabajar, a prosperar, digo, me parece que esta es la diferenciación que es necesaria hacer. No, no a los extranjeros que escapan de una realidad que no es por una cuestión humanitaria, sino que escapan de otras realidades y que lógicamente, digo, pueden encontrar solamente no la posibilidad de trabajo, como está ocurriendo acá en Argentina con varios extranjeros, sino la posibilidad de delinquir, digo, y esto me parece que también hay que diferenciarlo y ponerlo sobre la mesa para que no confundamos la discusión de los derechos humanos respecto de las personas que de buena fe escapan o deciden irse de su país, y otras personas que lo hacen pero no por razones de trabajo o de posibilidades económicas o sociales o culturales, sino por alguna otra razón que verdaderamente no estaría bajo ningún punto de vista justificada. Así es. Bueno, creo que podemos dar por cerrado el tema y nos estamos despidiendo, Gonzalo. Así es, Eduardo. Bueno, ¿tenemos alguna noticia para anticipar o mira, estamos así? Sí. la gran noticia es que, y te lo vas a perder, por eso te lo voy a comentar, es que el día domingo próximo vamos a juntarnos todos los que hacemos FM Ágora, con la invitación de Alejandro, Gustavo, para poder compartir un momento con todos los artistas y hacedores culturales que también son integrantes de esta radio. Así que bueno, después la semana que viene te contaré lo lindo que le hemos pasado. Lógicamente que bueno, vamos, creo que los festejos no se van a poder extender por obvios motivos futbolísticos que nos van a impedir el domingo poder seguir todo el domingo de festejos. Bueno, que les deseo lo mejor, que se reúnan y lo hagan con mucha alegría, cerrando un año que me parece que puede haber tenido el resultado de productividad que tal vez la radio esperaba, y bueno, nosotros encantados de habernos sumado, aunque a fin de año, a este esfuerzo, con la intención de continuar aportando lo mejor de lo que sabemos hacer. Exactamente.
Bueno, Edu, Bueno, entonces nos veremos la semana próxima. No se olviden que el programa completo se va a poder escuchar en YouTube, en la Identidad FM Ágora. También van a poder escuchar los segmentos en YouTube que vamos a subir durante la semana del Replicatorio, y que también nos pueden seguir en Twitter y en Facebook en @elreplicatorio y en @FM-Agora OK. Así que bueno, nos vemos la semana que viene para seguir compartiendo estas impresiones que nos causa la vida pública en el país. bueno, Chao Gonzalo, chao Anita, nos vemos Eduardo, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo. hasta la semana que viene. Chau, Anita.